Buenos días, hermanos, amigos, y un domingo más en la Biblia Misionera. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con el estudio de la mañana de hoy. Antes de comenzar con el estudio de la mañana de hoy, vamos a orar. Y obviamente pues podemos tener aquí el título del mensaje de esta semana: el ataque al Antiguo Testamento. Comenzamos orando. Padre amado, Padre altísimo, Señor. Gracias, aquí estamos. Primero que nada, perdona nuestros pecados. Y Señor, aquí estamos para abrir nuestro corazón y entender más la palabra, Señor, y aprender más de ti, Señor. Estudiar más de ti y saber lo que está pasando en el mundo, mi Dios, y estar firmes en la palabra de Dios. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le estaba diciendo, hermanos y amigos que me escuchan, el nombre del mensaje de hoy se llama El ataque al Antiguo Testamento, y vamos a dar un mensaje bien por encima de todo, de lo que es el ataque al Antiguo Testamento, porque de verdad que es tanta información que podríamos hacer, como varias horas estuvieran estudiando este tema. Pero vamos a ir con calma. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer para tener una idea. Esto es para que ustedes tengan una idea de todo lo que Satanás ha inventado y ha creado y ha tratado de hacer para destruir lo que es la palabra de Dios. Por cierto, yo podría sacar en conclusión que para el siglo XIX fue cuando él como que dijo, déjame cambiar la estrategia. Porque en el siglo XIX se han levantado muchas personas que estudiaron teología, pero en vez de estudiar teología y enseñar teología, lo que hicieron fue que estudiaron teología para cuestionar la palabra de Dios. Eso ha pasado mucho en el siglo XIX y empezaron a sacar diferentes nuevas hipótesis, diferentes nuevos estudios, atacando la palabra de Dios. Estudiaron la Biblia para atacarla en vez de como dice el Señor, para enseñarla hacia adelante. Y podemos ver que en el siglo XIX comenzaron seminarios católicos y algunos seminarios protestantes con las Sociedades Bíblicas Unidas a enseñar teología, y una teología falsa. Podríamos ver, como vimos anteriormente, los filósofos Western y Hort y diseñaron una Biblia que es la que usa las Sociedades Bíblicas Unidas hoy día, y la diseñaron básicamente para destruir la palabra de Dios. Pues básicamente lo que hicieron, le sacaron la divinidad de Cristo, trataron de destruir las profecías, trataron de alterar el tema de la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios, el problema con la Sociedad Bíblica Unida es que se han esparcido por lo que es México y todo el habla hispana. Entonces, pues, es una sociedad bien grande. Es una sociedad bien grande y está regalando Biblias a lugares donde otras personas no han llegado. Pero el problema es que están llevando una Biblia contaminada. Y esa Biblia contaminada, pues volvemos, le quita lo que es la divinidad del Señor, de Jesús, quita lo que es la salvación por el Espíritu Santo, quita la salvación perdóneme, lo que es la salvación por creer en Cristo Jesús como Salvador, lo que es el poder del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues las Sociedades Bíblicas Unidas desde el siglo XIX, como le estaba diciendo, parece que Satanás ha cambiado la estrategia y pues tratando de destruir el árbol, rompiéndole las raíces. Lo que Satanás no sabe es que su batalla está completamente perdida,
y que todo el que siga a Satanás está completamente perdido. Solamente hay salvación en nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a empezar. Esta vez vamos a tocar a Julius Wellstein. Este señor en 1844 nació, a 1918. Fue un teólogo, como les digo, un teólogo protestante, o sea, estudian la palabra de Dios, pero no es para enseñarlo, para practicarla, sino que estudian la palabra de Dios para atacarla y para contradecirla. Eh, Era alemán, ejerció como profesor en Greifswald, Halle, Hamburgo y Göttingen, y publicó trabajos críticos sobre el Antiguo Testamento y sobre el pueblo de Israel, la historia de los israelitas y de los judíos en 1894. Intentó esclarecer la teoría documental de la fuente del Pentateuco. ¿Qué es la fuente documental? Lo que le llaman la hipótesis documentaria. Este señor le está quitando la autoridad a Moisés. Entonces él lo que hizo fue que se inventó, es una hipótesis, se quedó como hipótesis y nunca se pudo probar que él tenía la razón. Él lo que hizo fue que a través de todo el Antiguo Testamento, él decía que el Antiguo Testamento no fue escrito por Moisés y que sencillamente fue una colección de diferentes escritores, desde Génesis hasta Malaquías. Fue una colección, no, perdóname, desde Génesis hasta los Macabeos, sí, hasta los Macabeos, más o menos de esa época. Y fue una colección de diferentes escritores y sacaron, y él entonces empezó a sacar lo que le llamaba la hipótesis J, que entonces le ponía como nombre la hipótesis ya vista, o la hipótesis E de Elohim, la hipótesis D del Deuteronomio, y así sucesivamente. Él lo que decía era que de cada libro algún autor o alguien escribía algo y entonces hicieron una colección y de ahí es que salió el Pentateuco o la Torá o el Pentateuco. Ok. Entonces, el problema es que eso no es bíblico. Lamentablemente no es bíblico. Entonces, pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre esa hipótesis. Porque el problema es que no es tan solo esta persona. El problema es que, como le enseñé la foto al principio, donde estaba el Papa, todas, no es algunas, todas los seminarios católicos enseñan esta misma idea. Todas. E igual que algunas escuelas protestantes que también enseñan esta. Inclusive, yo le voy a decir más. Yo, yo, yo trabajo conduciendo un camión y yo lo que hago es que yo me paso todo el día oyendo conferencias bíblicas. Busco diferentes autores, diferentes personas y me paso el día entero oyendo conferencias bíblicas de diferentes temas, bíblicos, todos bíblicos. Ahora bien, yo he oído ya varios conferencistas de alto respeto, de alto respeto, enseñando esta, y ellos se basan en que no hay pruebas arqueológicas suficientes para decir que es cierto. Entonces, como no hay prueba arqueológica suficiente para decir que es cierto, no podemos decir que es cierto. Ahora, algunos de ellos dicen, no tenemos pruebas suficientes para decir que es cierto, pero tampoco tenemos pruebas suficientes para decir que no es cierto. Acuérdense que la arqueología es basada siempre en algo. Ellos tienen que encontrar una prueba, tiene que estar existente. Entonces, como es basada en algo existente,
Al no encontrarlo, te ponen en el plato. Mira, no lo hemos encontrado. Algunos dicen no existe. Otros dicen no lo hemos encontrado. Podría ser que no exista, como podría ser que sí exista. El problema es que no lo hemos encontrado. Pero al decir ese tipo de comentario, tiran la semilla de la duda. O no lo han encontrado, pues mira, es posible que no sea cierto. Pero es interesante, yo le digo a las personas, la Biblia se estudia de la siguiente manera. Número uno, la Biblia se contesta a ella misma. Eso es regla número uno. Si usted tiene una duda de la Biblia, tiene que buscar la contestación en la misma Biblia. No puede buscar la contestación en otro lado. Número dos, la Biblia siempre se pone en el centro y hay que tomarla como la misma palabra lo dice. Es palabra de Dios. Y la misma palabra dice que Dios no miente. Entonces, si la palabra de Dios, si Dios no miente y es palabra de Dios, pues entonces hay que tomar una Biblia como un documento 100% seguro y cierto. Podrán haber, como les había comentado antes, podrán haber algunos detalles en traducción, pero eso es lo mínimo. Por ejemplo, había hecho un comentario una vez que en el Nuevo Testamento, el 98% de la traducción del griego al español en el Nuevo Testamento es completamente exacto. El 2% que quedan es que se ha añadido alguna palabra para que haga sentido en la lectura cuando se hace. Por ejemplo, algún y, algún en, algún al, algún el, alguna palabra así. Pero el 98% de la traducción del texto recibido, que le llaman el textus receptus, es traducido al español en 98% de credibilidad. Esa Biblia, estamos hablando de la Reina Valera 60, estamos hablando de Biblias antiguas. Yo le digo la verdad, una Biblia mientras más antigua, mucho mejor. Cuando usted vaya a buscar una Biblia, asegúrese que el Nuevo Testamento tenga la Biblia que usted vaya a escoger, diga el texto recibido o el texto receptus. Eso es el texto más puro que existe del Nuevo Testamento. Pero estamos estudiando el Antiguo Testamento. Así que lo que pasa es que quiero explicar estos detalles porque conseguir una buena traducción bíblica es bien importante. ¿Cómo podemos enseñar o cómo podemos aprender de una Biblia que esté alterada y que esté violada? Porque lamentablemente la Biblia la han contaminado. Entonces no podemos aprender las palabras que son cuando la Biblia está contaminada. Pero volvemos al Antiguo Testamento. Entonces, si en realidad Moisés fue el autor de la Torá o el Pentateuco, esa es la pregunta que tenemos, porque basado en este señor, él dice que no, él dice que no, que eso es una recopilación de diferentes datos a través de la historia y al final juntaron todos los datos e hicieron el Antiguo Testamento. Y como les vuelvo a decir, y perdónenme que se lo diga de nuevo, gente de mucho nombre, altos en posiciones, básicamente personas que están con los mismas personas que hacen los estudios. Ellos dicen esta base. O sea, estamos hablando de historiadores judíos que hablan que el Antiguo Testamento no fue creado por Moisés. Eso es una herejía, eso es un embuste, eso es una mentira. Hablan más aún, y se lo voy a adelantar, hablan que Daniel no existió. O que si Daniel existió, no fue el gran profeta que fue. Imagínense lo que hablan. Estamos hablando de arqueólogos que están estudiando los rollos del Mar Muerto, que están ahí haciendo las traducciones del Mar Muerto y que siguen estudiando e investigando y haciendo excavaciones en las cuevas del Qumran. O sea, estamos hablando de gente de nombre, de gente que yo soy un nadie, ¿sabes? Yo no, yo soy un menos que un bebé. Pero les digo la verdad, o sea,
hay que ser bien serio con la palabra de Dios. Y le vuelvo a repetir, y perdóneme que le repita, pero la Biblia se contesta ya misma. La Biblia se contesta a ella misma y lo mejor es estudiarla. Y si uno tiene la oportunidad de conseguir para el Antiguo Testamento un interlineal en hebreo y para el Nuevo Testamento un interlineal en griego, y le voy a recomendar en el Nuevo Testamento el interlineal de César Vidal, tremendo traductor, tremenda persona y tremendo teólogo y tremendo tipo. Va a estudiar en buenas manos. Pero Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Y Yahvé dijo a Moisés, Yahvé dijo a Moisés, Yahvé, es que tengo que repetirlo 3 veces. Y Yahvé dijo a Moisés, el Dios Todopoderoso le está diciendo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces el propio Dios creador le está diciendo a Moisés, escribe esto para memoria del libro. La ordenanza es divina a Dios, pero se han levantado, volvemos, arqueólogos del siglo XIX, no, es imposible que lo que le llaman la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, haya sido escrito por Moisés. Es imposible. Pero aquí ya lo tenemos, ya tenemos la primera parte. Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, ya tenemos otro entonces. Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Quién puso la ley? La ley la escribió Moisés. Moisés fue el escriba del Señor. Él fue el escriba de Dios. Entonces, tenemos la prueba número 2 de que la Torá, la ley, fue escrita por Moisés. Primera de Reyes, porque esto estamos hablando de comienzos, estamos hablando de Moisés y de Josué. Pero ahora, ¿qué pasó con los reyes? ¿Qué piensan para el tiempo de los reyes? Primera de Reyes, capítulo 2, versículos de 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir, y el rey David, y ordenó a Salomón su hijo diciéndole, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Yahvé tu Dios, anda en sus caminos y observa sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Tercera prueba. Tenemos otra prueba más. O sea que el rey David le está diciendo a su hijo básicamente lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué es lo que le está diciendo a David? A su hijo Salomón. Básicamente lo mismo. Observa sus estatutos, sus mandamientos, esfuérzate y sé hombre, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo de aquello que emprendieres. O sea, porque si usted me dice a mí que está bien, fue en la época de Moisés y está Josué, pues ya, pero ya estamos hablando del rey David, ya pasaron varios cientos de años y todavía el rey David le está diciendo a su hijo que es la ley de Moisés. Entonces, ahora vamos un poquito más adelante. Vamos para los tiempos de Esdras. Estamos hablando de los tiempos de retorno a Israel, de los tiempos de retorno para reconstruir el templo de Salomón, después del exilio babilónico. O sea, ya pasaron los 70 años. Esdras con Zorobabel van a volver a Israel, a Judá, para reconstruir el templo. Y pusieron a los sacerdotes en su turno y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. O sea, todo el Antiguo Testamento nos está diciendo, ya, o sea, empezamos en Moisés, pero ya estamos después del exilio de Babilonia.
Y todavía se sigue mencionando el libro de Moisés. No está hablando, mira, tráete el pequeño, la recopilación que tenemos hasta ahora. No están hablando de eso, están hablando del libro de Moisés. Pero vamos más lejos. ¿Qué pensaba nuestro Señor Jesucristo? Jesús entonces le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. El mismo Jesús le está diciendo al leproso en aquel entonces, haz la ordenanza que escribió Moisés, dada por Dios acerca de la limpieza del leproso. Entonces, hasta el mismo Jesús, que Jesús es Dios, está reconociendo a Moisés como el autor o el escriba de la Torá, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que ahora en el siglo XIX hacia adelante, y estamos hablando también de arqueólogos modernos, de las teologías modernistas, que ese es el problema? Se han levantado muchos teólogos del 19 para acá, siglo XX, teólogos modernos, que están recibiendo nuevas revelaciones. No hay que seguir, no hay que esperar nuevas revelaciones. Lo que hay es que profundizar en las revelaciones que ya tenemos. Porque no, ya lo que iba Dios a escribir, ya lo escribió. Lo que él iba a decir ya está escrito. No estamos esperando nuevas revelaciones. Lo que tenemos es que estudiar para continuar y hacer la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios que él ya dejó. Marcos capítulo 7, versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Estamos en Marcos capítulo 7, ya el Nuevo Testamento. Y todavía se sigue haciendo referencia que el libro es de Moisés. En Hechos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, en Hechos, ya en Hechos estamos hablando de los apóstoles. ¿Qué creían los apóstoles? Lo mismo que creía Cristo. ¿Y qué decía Cristo? Obviamente, Cristo es el Padre, Cristo es parte de la Trinidad. Pues entonces, fue Moisés. No hay otro, no hay que buscar otro autor, no hay que buscarle las 5 patas al gato. Pero no, la cosa no se queda ahí. Porque ahora vamos a tocar por encima también. Estamos tocando por encima nada más, como les estaba diciendo. Y ahora vamos a tocar por encima al profeta Isaías. Y el profeta Isaías, la teología liberal dice que Isaías capítulo 1, y de Isaías capítulo 1 al 39, fue Isaías. De Isaías capítulo 40 al 55, fue otra persona. Y del capítulo 56 al 66, fue otra persona. Eso es lo que dice la teología liberal. Entonces, el problema es que si fuera, no puede ser cierto, y lo vamos a probar ahora. Pero vemos como estos teólogos liberales de hoy día se ponen a sacar conclusiones erróneas, lamentablemente. En la traducción se pierde, por eso es que quiero explicarlo desde ahora. Hay unos versículos que yo los estudié, no quise ponerlos aquí, pero hay unos versículos que en la traducción se pierde el toque de escritura de Isaías. Yo traje tres ejemplos para este estudio, pero hay muchos más. El problema es que en algunos versículos, cuando se cambia de hebreo a español, entonces se pierde el toque de escritura de Isaías. Pero por lo menos tenemos versículos para ver si esta teología o esta hipótesis de la teología liberal es real o no. La foto que ven aquí es en Israel
Esto es el rollo de Isaías. En las cuevas del Qumran se encontraron en las vasijas de barro, se encontraron los rollos. En esos rollos habían básicamente pues la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios. Entonces, el único libro de todos los rollos que se encontró completo, fue el libro de Isaías. 66 capítulos de Isaías. El rollo mide 70 pies de largo. Pueden ver la foto aquí, la foto va a la vuelta redonda de esa imagen. Por cierto, estaba oyendo una conferencia que eso que usted ve ahí no es el original, es una copia, pero es una copia exacta al original. El original lo tienen guardado para que no se deteriore pues, en temperatura y todo esto. Pero esta copia que está ahí, mira, quiero que lo vea aquí. Esa es la base donde está el rollo puesto a la vuelta redonda. Mide 70 pies. Lo que a mí más me interesa es que ese rollo fue de toda la escritura bíblica, el rollo de Isaías fue el único que se encontró completo. Y lo más interesante es que el capítulo 53 de Isaías, que habla sobre el siervo sufriente, un rabino de la época, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo prohibió para que no se leyera en las sinagogas judías. Las sinagogas judías leen porciones de la Biblia, especialmente porciones del rollo de Isaías. Ellos, para no reconocer que Cristo es el Mesías, Jesús, Yeshua, no es el Mesías, lo que hicieron fue que ese rabino no quiso que la gente lo leyera, número uno. Y número dos, entonces empezó a decir, o empezaron a decir, que cuando se hablaba del siervo sufriente, se trataba del pueblo de Israel. No se trataba de Jesús, como nosotros lo conocemos en español. Pero aquí está la foto, aquí está el rollo. Precioso. Si yo tuviera la oportunidad de ir a un día, lo haría porque me gustaría ver eso en persona. Pero vamos a esta foto que le traje. Esas son las cuevas del Qumran. Ahí es donde se encontraron los rollos. No es una ni dos cuevas, son un montón de cuevas. Y se han encontrado muchas vasijas con escritura dentro. Voy a hacer un paréntesis porque quiero decir esto que es bien interesante. Si le gusta el estudio bíblico y la arqueología, lamentablemente vinieron personas para tratar de vender, rollos como arqueología antigua. Pusieron vasijas con rollos escritos en tiempos más modernos. Se pudieron descubrir por el estilo de escritura, por el estilo de papel y por el estilo de la tinta. Se pudieron descubrir que no eran rollos de esa época. Entonces, cuando usted oiga de el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María o el Evangelio de Estefan, ese tipo de evangelio, esos salieron de rollos que encontraron ahí, pero fueron rollos que alguien los puso 10 años después, sencillamente para decir que encontraron una arqueología, encontraron algo arqueológico y tratar de venderlo a un buen precio. Fue todo. Pero, o sea, que tenga cuidado cuando usted oiga sobre que si el Evangelio de María dice esto, el Evangelio de Mateo dice, el Evangelio de Tomás dice esto, el Evangelio, porque le voy a decir más. Yo no sé si usted ha oído lo que es la película del Código de Da Vinci, que Jesús se casó con María Magdalena y tuvieron una hija y por ahí tarán.
Pues esa película está basada en el Evangelio de Esteban, pero el Evangelio de Esteban está probado que es un evangelio alterado, que es un evangelio que no es cierto, que fue añadido años después para venderlo como un descubrimiento arqueológico y sacar dinero. Entonces, pues, pero miren qué interesante, es muy interesante. Esas son las cuevas del Qumran. Volvemos, espero poder ir algún día. Isaías capítulo 3, versículo del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Esto lo escribió, esto lo dijo Juan el Bautista. Esto lo dijo Isaías en el capítulo 3. Pero ¿dónde podemos encontrar eso? Lo podemos encontrar también en Isaías capítulo 40. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Si se fijan, el Isaías 40 ya caería en el autor del segundo Isaías. Pero si se fijan, y esto fue lo que le estaba diciendo, que cuando usted lo lee en hebreo, la escritura es igual, es un toque que le da el profeta Isaías y que no se encuentra en más ningún escrito. Entonces, Isaías 3, Isaías 40, según los liberales, los liberales dicen que no, que son dos diferentes autores, pero es que tenemos básicamente el mismo versículo, al mismo estilo de Isaías. Entonces, pues ya tenemos la primera prueba de que no, de que lamentablemente esa hipótesis es caída, es falsa. Ahora bien, en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Está haciendo una mención del profeta Isaías. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Isaías capítulo 61. El espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí porque me ungió Yahvé. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, Isaías capítulo 61, ya estamos cayendo en el tercer autor del libro de Isaías. Pero el mismo Jesús, cuando lee en Lucas capítulo 4, dice el libro del profeta Isaías. ¿Usted no cree que Jesús sabe más que eso? Si no hubiera sido Isaías, pues Jesús no hubiera dicho lo que dice el profeta de Isaías. Hubiera dicho, no, mire, lamentablemente aquí en la sinagoga se está leyendo esto, pero esto no es del profeta de Isaías, esto fue otro autor. ¿Ven cómo se cae la teología de la libertad? Es teología moderna. Y esa teología moderna hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente las cosas se van a poner peor porque van a seguir violando y van a seguir corrompiendo la palabra de Dios con el fin de que la gente dejen de estudiar la palabra de Dios.
Como les había dicho al comienzo de este mensaje, la Sociedad de Bíblicas Unidas está repartiendo Biblias gratis por todo Sudamérica, excepto, si no me equivoco, Argentina. Argentina, los teólogos, que los estudiosos pastores y los pastores serios que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, le dijo a la Sociedad de Biblias Unidas que no querían saber de ellos en Argentina. Es el único lugar en Sudamérica donde la Sociedad de Bíblicas Unidas no puede entrar porque entró y lo sacaron. Así que imagínense lo serio que está esto. O sea, esto es algo serio porque estamos hablando de la alteración a la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Dónde podemos encontrar esto? Isaías capítulo 53. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Capítulo 53 de Isaías, estamos hablando del, según los liberales, el segundo autor del libro de Isaías. Pero entonces, Mateo capítulo 8 dice que es Isaías. O sea, podemos notar que hay una alteración, quieren tratar de corromper la palabra. Eso es para que ustedes vean cómo lamentablemente se está corrompiendo la palabra de Dios en los días de hoy. Y como le estaba diciendo, traten de buscarse una buena Biblia, traten de buscarse una buena traducción, un buen interlineal, del Nuevo Testamento, un buen interlineal del Antiguo Testamento. Le voy a decir más. Esta gente de la teología liberal han ido tan allá que, como le estaba diciendo en parte del servicio de hoy o del estudio de hoy, ellos están diciendo que el libro de Daniel se escribió para la época de los macabeos. Porque, número uno, las profecías del libro de Daniel son tan exactas que no podían haber sido reales. Entonces, ellos lo que están diciendo es que para la época de los macabeos se sentó alguien y empezó a redactar la historia. Entonces, ya no sería un libro profético, ya sería un libro histórico, porque ya los hechos que se ven en el libro de Daniel no se están viendo como profecía, porque ya alguien los está escribiendo después que pasaron los sucesos. Esa es la razón número uno, que el libro de Daniel es tan exacto que no pudo haber sido cierto. Dicen más, dicen que Daniel tal vez ni existió y que si existió no era el Daniel que menciona la palabra de Dios. Eso es con el libro de Daniel. Después vamos a estudiar un poquito, en otro tiempo, vamos a estudiar un poco sobre el libro de Daniel, porque lo que ellos no saben y es donde se le cae, donde se le va la bola, es que hubieron sucesos que profetizó Daniel que pasaron después de la época de los macabeos. Y al pasar después de la época de los macabeos, entonces ahí uno dice, bueno, entonces, si son profecías cumplidas después de la época de los macabeos, ¿cómo tú me dices a mí entonces que ellos la van a escribir como un libro histórico? Ese es uno. El otro que le iba a decirle es la ciudad de David. La teología liberal dice que la ciudad de David no es tan grande ni tan majestuosa como la Biblia la describe. Que tal vez fue una ciudad muy pequeña y pues que por ahí estaba el rey David, pero que no era tan majestuosa. Cuando arqueológicamente hablando, se han encontrado
que la ciudad de David es bien importante, es bien grande y bien importante. Pero es interesante porque la que le voy a decir ahora más, más sorprendente todavía. La que le voy a decir ahora es la de Jesús. Ellos están diciendo que el Jesús histórico, el que aparece en la Biblia, el Jesús que aparece en la Biblia, en los evangelios escritos, no es el mismo Jesús al Jesús de la fe. Son dos diferentes Jesús. Ellos están basándose en él. Es que es increíble. Yo le digo, es una pena que hemos llegado a un punto de tanta corrupción bíblica, a un punto donde pues ellos lo que quieren es sencillamente destruir el cristianismo. Y el diablo está haciendo buen trabajo. Y algunos humanos que se están dejando llevar por el diablo están haciendo buen trabajo. Por eso es que no estamos en tiempos de ser cristianos mediocres. No estamos en tiempos de ser cristianos a un día sin día, no, o cristianos de domingos. Tenemos que ser cristianos fuertes. Tenemos que ser cristianos firmes y tenemos que ser cristianos defensores de la palabra de Dios. Y ahí es que básicamente mi mensaje el de hoy es este. Tenemos que ser abogados de la palabra de Dios. Tenemos que ser defensores de la palabra de Dios. Porque se levantan religiones, se levantan sectas, se levantan creencias y 4 o 5 personas creen eso y lo luchan y lo batallan y lo defienden hasta la muerte. Y nosotros que tenemos la verdadera palabra de Dios, no lo hacemos. No estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, no podemos jugar al cristiano. No estamos en tiempos de jugar al cristiano. El tiempo se acorta. Si usted es un estudioso de la palabra de Dios, usted se puede dar cuenta que estamos llegando a los tiempos finales. Estamos llegando a los tiempos que nuestro Señor Jesucristo va a sonar la trompeta y va a recoger la iglesia. Hay que seguir estudiando. Hay que seguir profundizando. Lo peor que puede tener un cristiano es la vagancia. Y no tan solo la vagancia espiritual. Porque cuando sencillamente soy cristiano por ser cristiano, pero no me interesa profundizar, no me interesa orar, no me interesa indagar, no me interesa estudiar, no me solo, pues soy cristiano. O sea que, como le dicen por ahí, cristiano de concierto. Hay un concierto cristiano, voy, lloro porque me llené de emociones, me arrepiento, pido perdón de mis pecados. Pasaron 3, 4 días, volví a lo mismo. Pero cuando entonces te preguntan, ¿oraste? No, yo no oro. Lees la Biblia, hablas con Dios, no lo hago. Entonces ahí es que tenemos que dejar la vagancia espiritual. Mire, si le dan una Biblia, verifique que esa Biblia sea buena. Si le mandan a hacer un estudio, busque bases bíblicas demostrando que esa Biblia es buena. Tenemos que dejar de jugar al cristiano. Tenemos que ser cristianos firmes y cristianos fuertes y profundos. Yo lo voy dejando este domingo ya. Pero el mensaje de hoy, quería traerle esas pruebas del ataque al Antiguo Testamento, del ataque al Nuevo Testamento, del ataque a Cristo, del ataque a los libros de Daniel. Si se fijan, han cogido profetas claves: Moisés, Isaías, Daniel, Cristo. Están cogiendo al Cristo, ¿sabe? Están cogiendo profetas clave y a Cristo, que es Dios. Entonces,
Están cogiendo puntos clave para dar su ataque, para derribar y tratar de romper lo que es la base de la Biblia. Tenemos que ser fuertes y tenemos que seguir luchando. Vamos a orar, Padre amado, Padre altísimo, Señor. Te pido por el que ve este programa, por el que lo vaya a ver en el futuro, por el que lo ve en el presente, Señor. Ayúdalo y ábrele su corazón, mi Dios, que haga un compromiso contigo, que sea un abogado tuyo, Señor. Que sea que se dedique a profundizar y a tomar en serio la posición de cristiano. Porque tenemos que tomar esto en serio. Esto no es un juego, Señor. Tú viniste, te hiciste humano, te convertiste en Jesús carnal, moriste en la cruz por nosotros, derramaste tu última gota de sangre, sufriste la condena, escupidas, latigazos, nos demostraste que eres Dios, resucitando el tercer día y dándonos la promesa de vida eterna, Señor. Y tenemos hoy día gente que son cristianos por decirlo, que no hay una diferencia, Señor. Por favor, profundiza, Señor. Profundiza en cada uno, en cada persona, para que sean creyentes. No tan solo cristianos, que sean creyentes, Señor. Porque necesitamos creyentes firmes, Dios. Creyentes que digan presente, Dios. Y que se unan a la guerra o no a la guerra. Que se unan a la defensa del evangelio. Que se unan a enseñar lo que es la verdadera palabra de Dios, que es la que ya está escrita, porque no hay nada nuevo, Señor. Lo que hay que profundizar en lo que ya tú nos has enviado. Te alabamos, Señor. A ti la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le doy las gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias. Entonces nos vemos en un mensaje próximo. Dios los bendiga mucho y gracias por su apoyo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.